Muy buenas tardes y bienvenidos a otro de los programas de 3D Education, nuestra fábrica de conciencia. Y pues como siempre, les agradecemos mucho a Orbe Network por ser nuestra plataforma de TV web y a Vic por ser nuestra plataforma de radio online también. Hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante que es la paz, tolerancia y el destino común de la humanidad. Recuerden que este programa está en vivo y nos pueden mandar mensajes a mí o al ponente a través de WhatsApp 5581677221 por si acaso no está en pantalla, y por Facebook o Instagram en 3D Education, 3D Education. Pues, bienvenido, Manjubodhi. Bienvenido a tu programa. Gracias, muchas gracias. Manjubodhi es un guía espiritual en el Centro Budista de la Ciudad de México, y es donde nos conocimos, y es un conferencista dentro de nuestra fábrica de conciencia. Y bueno, empecemos de una vez con una pregunta que pues mucha gente se ha preguntado, que tal vez creemos que sabemos la respuesta, pero me gustaría verlo desde otro ángulo. Manjubodhi, para ti, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es una palabra muy fuerte. La tolerancia es algo que nos ubica encima de los demás, en el sentido de que la tolerancia es una ficción. Nos pone en un pedestal que no existe, ¿no? Es ver a los demás desde una plataforma alta, y yo creo que la armonía no va por ahí. Eso considero que es la tolerancia. O sea que la tolerancia no existe, o sea, no es cierto, o sea, no es un concepto, pero ¿por qué nosotros creemos que es tan importante? Porque partimos como referencia de nosotros mismos, no de aceptar a los demás como son, sino aceptarlos a partir de lo que son mis prejuicios, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros consideramos en el Buda Dharma, en el budismo, que es el amor lo que debe de conducir la armonía entre los seres y no la tolerancia. Ok, entonces el yo te tolero yo tengo que estar arriba para tolerarte a ti. Exacto, por ejemplo. Exacto. Qué interesante, porque este es uno de los conceptos que nosotros tratamos de cultivar más, ¿no? Nos sentamos y decimos, no, la tolerancia, y yo quiero ser tolerante, claro, pero pues si la tolerancia es una ilusión y no existe, pues muy difícil cultivar una ilusión, y al final no llega a ninguna parte, ¿no? Pues simplemente es soportar a alguien, no comprenderlo, no quererlo y no aceptarlo como es, ¿no? Es una barrera. Es una barrera. Tenemos que partir del amor incondicional hacia los demás. Y esto suena muy cursi, claro, ¿no? Pero es trabajable. Y eso implica el tener una vida espiritual, o sea, ¿no? El ver a los demás como te ves tú, el no ver esas barreras, viene a partir del cultivo de una vida espiritual. Sí, habría que tener cuidado, porque también podríamos pensar que la vida espiritual es superior a las demás vidas, y no es así. Es correcto, ¿no? Tenemos que actuar a partir de aceptar a los demás tal y como son, ¿no? No estamos ni arriba ni abajo, estamos todos pisando el mismo suelo, y a partir de ahí tenemos que construir las relaciones armónicas. Y entonces, ¿cómo se vive una vida espiritual? Una vida espiritual es muy simple, realmente es muy simple. Es un poco de disciplina, de ver a los demás y sobre todo verte a ti mismo. Una tradición espiritual que se jacte de ser una verdadera tradición espiritual tiene que hacer que te autoconfrontes, que te cuestiones a ti mismo, y a partir de ahí surge la conciencia. Y la conciencia te lleva irremediablemente a darte cuenta de los demás, de ti y de los demás. Y cuando eres consciente, ¿eso también va de la mano con la responsabilidad? ¿Te hace responsable la conciencia? La conciencia está ahí, hay que cultivar. La responsabilidad es el resultado de la toma de conciencia. Ok. De la toma de conciencia. Entonces, por ejemplo, si muchas veces hemos ido, digamos, al basurero de la Ciudad de México, y ahí, pues,
ya que lo ves, que ves toda la basura y lo hueles y todo, claro, la próxima vez que vas al súper ya no es que no puedas, pero escoges no pedir bolsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, como decías, que es el resultado de pues, la generación de conciencia, ¿no? Sí, cuando no hay conciencia hay un exceso de consumo, porque estamos buscando satisfactores que nos generen un nivel de comodidad. La conciencia es difícil, hay que trabajar con ella. Entonces podríamos tener actos de aparente conciencia, pero simplemente por moda, ¿no? O sea, ya no uso bolsas de plástico porque los demás ya no usan bolsas de plástico, ¿no? En el budismo tratamos de generar personas que son individuos e individuas, ¿no? Personas que ya no necesitan del grupo para tomar decisiones, personas o individuas que ya son autosuficientes emocionalmente. ¿Y qué es ser... ¿qué es esa autosuficiente emocional? O sea, ¿a qué te refieres con ser emocionalmente autosuficiente? Que ya no dependes de otros para estar bien. Básicamente es eso. Puedes estar bien con alguien, puedes estar bien contigo mismo, en soledad. De hecho, si aprendes a estar bien solo, estar con los demás es un regalo invaluable para el camino de la vida. Qué bien, qué buena reflexión. O sea, si sabes estar solo, o sea, solo te complementa el estar con otra gente, claro. O sea, es un regalo. Es que nunca lo había visto así. Qué buena reflexión, qué buena reflexión. Y creo que esto puede ser también algo que, pues, de una forma de que nosotros nos demos cuenta, pues, qué tan, que nos podemos sentir muy bien nosotros estando solos, ¿no? Sin pareja y tal vez todo un día o todo un fin de semana en la casa, contemplando, leyendo, etcétera. Y pues también ver el privilegio que es también poder tener ese contacto con los demás, ¿no? El estar solo quita la ansiedad. El estar solo te lleva a estados de contemplación, como lo acabas de decir, que son unos estados espirituales muy altos. Y básicamente eso nos quita la ansiedad de buscar cosas, ¿no? Cuando está uno solo, ya no hay que consumir, porque estás bien contigo mismo. Claro. De hecho, podemos quitar la depresión dominical en 3 sesiones de no hacer nada, estando solos. Pero no es en contra, no va en contra de lo que nosotros pensamos habitualmente, de que estar solo te genera ansiedad. Pues realmente genera ansiedad, pero una vez que se practica la soledad, la superas irremediablemente. ¿Y cómo se practica la soledad, digamos? ¿Nada más es estar solo sin tú y tus pensamientos, digamos? No, esto sí confronta la forma de pensar moderna, porque estar solo implica un ejercicio de no hacer nada. Esta idea de productividad y estar siendo productivos todo el tiempo es una invención para enriquecer a otros, ¿no? Tanto trabajo y no soy rico yo. Pues entonces no tengo que justificar mi existencia con ningún tipo de trabajo. Yo soy el resultado de miles de años de condiciones. No necesito justificar mi existencia con ningún trabajo. De acuerdo, esta reflexión me lleva a pensar, o sea, si nosotros no estamos bien y tenemos depresión dominical y entonces pues no tenemos paz interna, no tenemos paz individual y por ende no podemos tener paz en la comunidad y digamos paz mundial, ¿no? Irremediablemente. Si no hay paz interna, no hay paz externa. ¿Y cómo se cultura una cultura de paz? Uy, qué pregunta tan grande. Pues mencionábamos al principio con el tema de la tolerancia, entonces amor incondicional. Pero habría que entender esto del amor incondicional, que no es un momento de euforia, ¿no? Como las marcas refresqueras, ¿no? Que invitan a la euforia y a la paz, ¿no? O en la Navidad, donde deseamos paz y amor en todo el mundo. No es un cúmulo de buenos deseos, eso no es conducente. Lo que hay que hacer es trabajar todos los días por cultivar en nuestra mente amor incondicional, en meditación, en el estar con el otro, el estar conmigo mismo. Es un trabajo muy arduo, es para heroínas y héroes. Esto no es fácil, no es para cualquiera. Tiene uno que sudar en serio, pero a la larga no hay más remedio más que estar bien en este sentido, ¿no?
O sea, y tú puedes estar... irremediable. ¿Y es una decisión el estar bien? Es una decisión estar bien, es una decisión generar amor incondicional y es una decisión vivir en paz. O sea, tú decides, dices, yo desde hoy yo vivo en paz, se puede hacer, eso es lo que puedes hacer. Un individuo, una individua son capaces de tomar esas decisiones. ¿Y qué implica? O sea, ¿qué nos previene de tomar esa decisión o qué previene a más gente de tomar ese tipo de decisiones? ¿Por qué no llegamos a esto? Uh-huh. Por comodidad. Por comodidad. Y por creer que consiguiendo algo voy a estar bien. ¿No? Es esta avidez que aqueja estos tiempos, ¿no? Son estados mentales muy torpes porque por más que consigas nunca vas a estar satisfecho. ¿Y de dónde viene esa idea de que entre más tengamos, más vamos a ser felices o vamos a llegar a ese lugar donde vamos a tenerlo todo, vamos a tener paz y felicidad? Sí, mira, en el budismo son 3 las raíces que generan toda la insatisfactoriedad y el sufrimiento. Es la aversión, la violencia, el odio, la avidez por tener cosas, y esto es el resultado de la ignorancia espiritual. No ver las cosas tal y como son. Querer buscar en algo condicionado la felicidad no te va a llevar a la felicidad. Y voy a decir algo muy fuerte. La gente ambiciosa hace cualquier cosa por obtener cosas. Y esto es producto de un estado mental muy torpe. Estoy diciendo que entre un empresario muy rico que es ávido, tiene el mismo estado mental que un sicario, que quiere conseguir cosas. No hay diferencia. Son los estados mentales los mismos. Simplemente cambian los medios. Claro que entonces, pero a nivel intelectual, digamos, a nivel de espiritual es igual, claro. O sea, es un medio legal de llegar al mismo punto, o el medio ilegal de llegar al mismo punto, pero ese punto es el que te está quitando digamos, la paz mental, o te lleva a explotar a otra gente, o te lleva a tomar ese tipo de decisiones. No hay un nivel de conciencia, no hay conocimiento, es simplemente la reactividad de obtener, ¿no? Y luego damos un peso a la razón que pues es muy importante, pero no lo tiene tanto. Si racionalmente pudiéramos quitarnos la ansiedad y el dolor, no tendríamos problemas. Todo el tiempo estamos racionalizando. Necesitamos cultivar también la intuición. Tiene que haber un equilibrio entre la intuición y la razón para que esto surja efecto. Claro. Y ahora me llamó la atención que pues tú hablas un poco de paz y bueno, pues tú como alguien que practica la filosofía budista, pues ¿cómo se relaciona eso con otras religiones? O sea, digamos, ¿hay evangelización o cómo se tiene relación una filosofía de paz con otras religiones? Bueno, entre todas las tradiciones espirituales coincidimos básicamente en los niveles éticos, en estos niveles de comportamiento, en estos niveles de convivencia. Espiritualmente sí nos consideramos, aparte porque no consideramos que ningún Dios haya creado nada. Para el Buddha-Dharma no hay un Dios creador, aunque consideramos que los dioses existen, pero también están en un plano condicionado. Y lo que estamos buscando nosotros es la incondicionalidad de las cosas. Entonces, ¿no apoyan o sí apoyan a otras religiones? ¿O cuál es su relación con otras religiones, digamos? Bueno, los budistas tenemos la obligación de defender otras tradiciones espirituales. La obligación. La obligación. Si algún miembro de otra religión se ve perseguido, nosotros tenemos que protegerlo y además proveerlo de medios para que siga cultivando su tradición espiritual. Sería una pérdida para la humanidad que alguna tradición desapareciera. Qué punto de vista tan interesante, tan refrescante creo que es el que tienes ahora, porque no lo había reflexionado desde ese ángulo y creo que tiene mucho valor esa reflexión. Y pues bien, yendo por ese camino, digamos, y tú, ¿cómo ves el perdón? Digamos, tú como persona, ¿cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo vives?
o cómo cuál es la estructura o cómo se trasciende, digamos, el perdón. Bueno, yo que he sido perdonado en alguna ocasión y también he perdonado en otras ocasiones, vería esto como un acto de compasión muy grande, pero habría que tener mucho cuidado también, porque el perdón podría tomarse como permiso para repetir acciones torpes, ¿no? Y esto podría interrumpir un proceso de aprendizaje. El que comete una acción torpe, no conducente a buenos destinos, tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones y tener vergüenza, ¿no? Que sea la vergüenza la que permee su conciencia para no volver a repetir el acto. O sea que si perdonamos prematuramente, ¿puede ser contraproducente? Puede ser contraproducente, muy contraproducente. Hay que dejar que el otro tome conciencia del acto cometido. ¿Y cómo sabes cuando ya esta persona llegó a ese nivel de conciencia? Pues se le nota, ¿no? Se le nota inmediatamente y se le nota básicamente en el comportamiento. Ok, entonces nosotros intuitivamente sabemos que Sí, es hora de perdonar, pero no lo haces por mala onda el no perdonar, simplemente por dejar que el camino, el proceso acabe. Es una enseñanza también. Hay que saber perdonar. Entonces, hay que saber perdonar, hay que saber ser perdonado también, ¿o hay que...? Claro, por supuesto. Si todo esto está permeado por el amor, no hay ningún conflicto. Qué buena reflexión. Creo que esto también me lleva a pensar mucho sobre pues claro, yo pensaba que pues claro, el perdón era pues muy difícil para mí como individuo lo trabajaba y perdonaba, pero claro, es un proceso de dos también. Sí, es un proceso. O de dos o más. O de uno mismo, o de una comunidad. O de una comunidad. Sí. Una comunidad. Entonces el perdón es... o sea, no siempre es sano, entonces sí es sano, pero tiene que tener viene... Sí, cuando nos castigaba nuestra madre, sabíamos que estábamos perdonados, pero teníamos que asumir las consecuencias de nuestras acciones. Interesante, claro que sí. No hay lugar de la tierra donde uno se puede esconder de las acciones torpes. Claro, es cierto. Y que me lleva a una reflexión de, pues, ¿cuál es el puente entre la intención y la acción? O sea, yo tengo la intención de hacer algo, pero muchas veces a nivel intelectual. Yo digo, yo no quiero contaminar, o quiero dejar de comer carne, o quiero dejar de fumar, o quiero hacer muchas cosas, pero que no me lo permite mi subconsciente. ¿Cómo llegas de la intención a la acción? ¿Cuál es ese puente? No, decía Santidad, un monje indio del siglo VII, es la diferencia entre el que quiere caminar y el que ya está caminando. Pues es la conciencia. Y a veces la conciencia la tomamos a partir de experiencias que son dolorosas. Pero la conciencia también se cultiva. Y hay varios métodos para cultivar la conciencia. Uno de ellos es la meditación. No tenemos que llegar a la irremediable tragedia de la existencia para darnos cuenta o tomar conciencia. Podemos cultivarla cotidianamente. Ok, y ahora, y si cultivas la conciencia, ¿qué beneficios tiene, digamos, a nivel personal, a nivel comunidad y también últimamente a nivel, digamos, de final de la vida? Te ayudas a ti y ayudas a los demás. Vives en paz. Aceptas a los demás. A nivel espiritual no tiene ninguno. Pero eso es muy alto. Claro, sí, ya es para otro programa. No es utilitario. Sí. Es para un programa ya después de haber estudiado este programa varias veces, para seguir hablando de esto a otro nivel, ¿no? Pero también quería ver el estar en paz contigo mismo y el cultivar la conciencia también te quita miedos. ¿O tienes miedo también? ¿Puedes tener miedo también cuando cultivas la conciencia? No, cuando se cultiva la conciencia se va abatiendo un poco el ego y esto es lo que quita los miedos realmente. El miedo surge a partir de querer reafirmarse uno mismo. Es esta idea del yo la que me preocupa, ¿no? Por eso tengo miedo, porque me preocupa una integridad que es producto del ego,
producto de condicionamientos sociales. Entonces, ¿no tienes miedo porque ves una interconexión, digamos? Dejas de tener miedo cuando tu mente está tranquila y cuando el ego ha sido domado. El ego es circunstancial, no es algo sólido, fijo, inamovible. Todo mundo puede moldearse a sí mismo. Y en ese moldearse a sí mismo tiene uno que ir domando esta experiencia tan a veces ingrata llamada ego. ¿Y el ego es algo natural o es alguna... ¿de dónde viene el ego? Que por cierto es el que está hablando ahora, ¿no? El ego es el que se manifiesta de esta forma, ¿no? Claro. El ego es una cosa muy compleja, es una percepción errónea de nuestros sentidos. Reafirmarse, que aparece a partir de la concepción de lo mío y lo tuyo, esto es mío y esto también, de la posesión. O sea que comunidades que no tenían esa visión de pertenencia, de ciertas cosas pertenecen al individuo, sino que todo era comunitario, ¿no tenían un ego muy fuerte? No, yo creo que el ego moderno viene del siglo XVIII. El ego moderno viene a partir de la Ilustración, a partir de la reafirmación del ser humano como la cosa más grande que hay, y eso no es cierto. Vivimos en un planeta muy chiquito, en un universo inimaginablemente grande. Claro, qué interesante. Y bueno, ¿y cómo crees que podemos incrementar nuestra calidad de vida? ¿Qué consejos nos darías para incrementar la calidad de vida? Pues hay que aprender a vivir con poco. Vivir bien con poco. O sea, pocas pertenencias, pocas posesiones, ¿no? Y darle peso a algo más grande, ¿no? Definitivamente algo más grande, que no es un Dios necesariamente, ¿no? Es la trascendencia del ego. La trascendencia del ego. Yo recomendaría acercarse al arte, tener experiencias artísticas. Qué bien, ¿no? Claro. Acercarse a lo bello, crear cosas bellas. Y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero alguna última reflexión, alguna conclusión que le quieras dejar al público de, pues, algo que se puedan llevar, digamos, de tarea, que puedan reflexionar y que les pueda ayudar a ellos para incrementar su calidad de vida de ellos y de la gente alrededor de ellos. Sí, en los quehaceres cotidianos, en nuestra vida cotidiana, 3 cosas muy simples que cambian la vida, que sería cultivar alegría y buen humor. Buen humor y alegría, qué interesante. No criticar a otros, sí. Y ayudar a los demás. Qué bien. Pues se me hace excelente, qué reflexiones tan profundas, qué reflexiones, pero a veces me da curiosidad porque muchas veces son casi intuitivas. Cuando las escuchas dices, claro, es lógico, ¿no? Y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden que este es un programa de desarrollo de conciencia que va de la mano con un programa de desarrollo de conciencia vivencial, donde nos llevamos a grupos de estudiantes al Reclusorio Oriente y unos presos dan la clase sobre el valor de la libertad, sobre el perdón, etcétera. El próximo es el 25 de mayo. Nos pueden contactar por WhatsApp, por redes sociales, si quieren tener más información. Y el próximo programa es el martes que entra y será sobre las consecuencias de ser indígena en México. No se lo pierdan. Manju Bodhi, muchísimas gracias. No, gracias, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Que tengan muy feliz semana. Hasta luego.